bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Verso 7. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirma el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque regozarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Padre, al leer tu palabra nos admira lo que tú eres. Al leer tu palabra nos damos cuenta, Señor, que nos has hecho privilegiados para hoy, con nuestra boca, con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestros sentimientos, darte la bendición, la exaltación que te mereces. Tu palabra nos llama a tributarte bendición, tributarte gloria, darte el reconocimiento y el poder que mereces por lo que tú haces en nuestras vidas. Y esta noche, pues, es una alegría bendecir tu nombre. Eso esta noche, Señor, nos convocas, nos unes para juntos celebrar tus glorias y tus maravillas. Esta noche, Señor, nos convocas para juntos decirte que eres muy bueno. Dios es bueno, mis hermanos. Su fidelidad y su misericordia son para siempre. Él no está dormido, Él está despierto y en control de todas las situaciones que nos suceden. Y su bondad no decae ni desfallece. Es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios es bueno. Y alabe a ese Dios bueno, que es su Dios. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. ¿Es bueno nuestro Dios? Bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él está. ¿Quién prometió? Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá.
salmista decía: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios nos ha visitado de muchas maneras. Nos visitó convocándonos a ser sus hijos, su familia espiritual, y hubo en nosotros un nuevo nacimiento. Pero nos ha visitado de muchas maneras también. Siendo sus hijos, nos ha dado provisión, nos ha dado bendición, nos ha dado lugar, nos ha dado espacio, nos ha dado salud. Y aquellas cosas que vemos oscuramente, quizá en cuanto a nuestra salud, no tengamos miedo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ese es el Dios que adoramos, el Dios que nos ha hecho y conoce todo lo que somos. Con autoridad, el Dios que a los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso adoramos. Concéntrese en adorar a su Dios. No piense en aquellas cosas que lo limitan o lo entorpecen o lo obstaculizan. Dios es más poderoso que todo ello. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Dios la gloria, a Dios la exaltación, a Dios el honor, a Dios la bendición. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y
adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre todo el tiempo. Bendice el nombre de Dios, hermanos. Es digno el Señor de bendición, es digno de exaltación. Cierre sus ojos y bendiga a su Dios en sus palabras. Reconozca su grandeza, reconozca también su pequeñez, pero entre su grandeza y su pequeñez hay un gran corazón de misericordia, de amor, de bondad, de paz de Él para con nosotros. Por esto nuestro corazón puede decir muy fuertemente que Él es digno de toda bendición, Él es digno de toda exaltación, Él es digno de todo reconocimiento. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Él gobierna, Él reina. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Bendiga a su Dios. Él está en control de toda situación. Él no ha perdido su sabiduría ni su inteligencia. Él no ha perdido su tiempo. Él es el tiempo y puede decir: digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Te levantamos, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Tú nos sostienes, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo,
siempre y siempre. Te alabamos, papito. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Te honramos, oh Dios. Como creación tuya, de nuestro corazón y de nuestra mente, hay alabanza para ti, Señor. ¿Cómo no decirte que eres bueno si en nosotros has manifestado tu bondad? ¿Cómo no decirte que eres fiel si a pesar de nuestras traiciones tú has permanecido con nosotros? ¿Cómo no decirte, Señor, que eres misericordioso si no nos das conforme a lo que merecemos? ¿Cómo no decirte que eres todo el poderoso si es que tú ves nuestras limitaciones y nuestras debilidades y nos levantas del polvo, nos levantas del muladar? ¿Cómo no decirte, Señor, si tú nos has redimido también? No solamente somos tu creación, somos tus redimidos, y tu redención, tus redimidos, tus comprados por la sangre, bendicen tu nombre, viven para exaltarte, viven para bendecirte, viven para reconocerte por todo lo que haces y por todo lo que eres. Somos tu creación, somos tus redimidos y somos tus siervos, porque hemos decidido también que seas nuestro Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Y seguramente, Señor, cuando tú tomas posición de Señor, tú mandas, tú gobiernas, tú diriges. Señor, que podamos rendir nuestro corazón en esta noche a tu palabra, a tu voluntad. Que no seamos nosotros más, sino que sea tu palabra guiándonos, dirigiéndonos a ser los hijos agradables que tú esperas que seamos. Y que honremos tu nombre y demos testimonio de tu gloria y hagamos conocer a otros que tú vives y reinas en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede usted sentarse. Buenas noches, hermanas, hermanos. Qué alegría volvernos a ver a media semana nuevamente. Ya casi la segunda parte del mes de enero ya. Mire qué rápido. Ya va terminando ya el primer mes del año y llegamos a febrero, ¿verdad? ¿Quién cumplió años hoy en enero? Yo sé que hay alguien que está recién cumplido años, tiernita. Hermana Estela, ¿usted cuándo cumplió años? Ayer, o sea que hermana está tiernita ahorita, ¿va? ¿Cómo hizo para llegar? No veo el coche en que la trajera. Venga, hermana, queremos orar por usted, que el Señor bendiga su vida. ¿Quién? También Ricardo cumplió años, el mismo día. Mire qué pulsudo va, el mismo día. Va a ver el lunes también, hermana Yuli, ¿cuándo? Enero. Pues todos los de enero, vengan para acá, todos los de enero. ¿Cuánto? 17 de enero. Obed cumplió el 1 de enero, o sea, iniciando el año. ¿Quién más? Hermana Marta. No es usted de enero. Bueno, qué alegría saber de que Dios nos... Hermana Julia. Aquí viene una española acá. ¡Ole! Hombre. Bienvenida, hermana. Mi hermana ha estado en España, de verdad, ya ha estado, así que... Qué bueno, miren acá. ¿Y hermano Elías no ha cumplido años usted? No, más adelante. Bueno, mire, qué bendición. También Gerson, cumpliste año. Mire, qué bueno. ¿A cuántos cumpleañeros del mes de enero? Así es que le vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¿Está ahí? Si me ayuda ahí, Rubén, ahí con el piano, y cantémosles el feliz cumpleaños. Pónganos en pie. Y con mucha alegría cantémosles a nuestros hermanos y hermanas el feliz cumpleaños. Vamos a ver, está ahí poniéndose. Ahí vamos. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad
le den muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Y la iglesia le dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanas y hermanos, feliz cumpleaños. Que Dios les bendiga y les permita cumplir muchos años más, siempre en el camino de nuestro Dios. Felicidades, hermanos. Qué bueno, qué bueno. Solo quinceañeros había. Hermana Estela, Dios me la bendiga. Bueno, qué alegría, hermanos. Ese es el pueblo de Dios. Nos alegramos con los que se alegran, ¿verdad? Qué bueno, gracias al Señor. Abramos nuestras Biblias, hermanas, hermanos. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, estamos estudiando. Vamos avanzando, ya estamos en el capítulo 3 de primera de Juan. Comenzamos la semana pasada a estudiar este capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. Miren cómo Dios nos ha amado. Así comienza este capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y cómo mostró su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró su amor? Haciéndonos hijos de Él. Mire, haciéndonos hijos de Él. Así mostró su gran amor, haciéndonos hijos de Él. Y dice, como ahora somos hijos de Dios y el mundo no ha reconocido a Dios, entonces también a nosotros no nos conoce, ¿verdad? Y a veces puede ser que seamos despreciados, pero no se aflija si alguna vez es despreciado o despreciada. Si a Dios también le han despreciado. Dice Juan allá en el Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y esos somos nosotros, porque hemos creído en Él, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo nos ha amado el Padre? Nos ha hecho sus hijos. Y si el mundo no nos conoce, no importa. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si somos hijos de Dios, dice, ahora tenemos grandes bendiciones. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tenemos bendiciones? Mire, cumplir un año más de vida, qué bendición. Y en el Señor, porque todo el mundo cumple años. Pero cumplir en el Señor, qué bendición. Pero dice que esas bendiciones, eso no es todo lo que el Señor nos va a dar. Porque dice, aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero todavía falta que se manifieste mucho de lo que nosotros vamos a hacer. Porque ahora, aunque somos hijos, pero todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, todavía estamos en este mundo, todavía somos acechados por Satanás, entonces no nos permite vivir plenamente. A veces nos limita nuestra vida, ¿verdad? Pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús regrese, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Qué maravilloso! Seremos semejantes a Él. ¿Qué dijimos que era eso? ¿Qué significaba ser semejantes a Él cuando Él regrese? ¿Se acuerdan qué dijimos? ¿Quién se acuerda? Algo de lo que dijimos. ¿En qué vamos a ser semejantes a Él? Que vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya no vamos a tener la naturaleza pecaminosa. Ya no nos vamos a preocupar por el pecado, porque eso va a desaparecer. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya el cuerpo ya no va a estar sujeto a enfermedades, a dolores, a quebrantos, a tentaciones, porque seremos tal como Él es. Mire qué maravilloso. Eso es lo que dice. Entonces dice, miren qué amor nos ha dado el Padre, nos ha hecho sus hijos. Y todavía falta bastante de bendición. Seremos como Cristo Jesús cuando Él se manifieste. Ahora, ¿qué hacer mientras estamos aquí en este tiempo? Entonces dice ahí en el verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace?
se purifica a sí mismo. Ya que tenemos esta gran esperanza, esta gran bendición de ser hijos de Dios y la esperanza de que cuando Jesucristo venga seremos semejantes a Él, mientras tanto, digamos, nos vamos purificando como Él es puro. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón, el ser puro. Y eso es decir, en otras palabras, ser santos. ¿Qué es lo que Dios nos demanda? Ser santos porque yo soy santo. Y en la medida en que nosotros vivamos más de acuerdo a la voluntad de Dios, seremos más felices, tendremos más paz, tendremos más gozo, nos vamos a meter en menos problemas, porque el pecado nos lleva a problemas, a dificultades, a dolores, a quebranto. Y ese es el tema que vamos a ver ahora, el pecado. Porque eso es lo que continúa ahí. Mira, a partir del verso 4. Nos ha dicho que nos purifiquemos, pero Juan está consciente de que estamos en este mundo y entonces va a tocar el tema del pecado. ¿Y qué hacer con el pecado? Verso 4, leamos la porción que vamos a ver si llegamos hasta el verso 9 o 10. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, ayúdanos a poder meditar en esta porción de la Escritura, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla y que, oh Dios, podamos vivirla, porque para eso tú la has dejado. Ayúdanos a todos, en el nombre de Jesús, amén. Hay algunas frases que yo quiero que nos detengamos acá en esta noche, y una es la que tenga la primera, el verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. En el verso 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y en el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Mire, qué tremendo esto, qué tremendo. Y en el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Quiero que nos tengamos un poquito ahí en esas frases y que veamos cómo las analizamos ahí. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pablo va a decir que la ley es como aquello que Dios puso para que nos sirviera de guía, aquello que nos marcara el camino, el rumbo. La ley es la que nos marcaba el rumbo por donde teníamos que caminar. Y cuando no guardábamos la ley, pues entonces caíamos en pecado. Y Pablo dice, pero todos, nadie ha podido guardar la ley, a excepción de nuestro Señor Jesús. Entonces dice, la ley servía para decirnos qué es lo que teníamos que hacer y qué es lo que no teníamos que hacer. Y dice Pablo, mira, aquel que no conocía la ley no tenía problema, porque caminaba a la luz de su conciencia. Pero cuando ya conocemos la ley, entonces dice, ya la ley nos va diciendo, mira, aquí te equivocaste, aquí está mal, aquí, y ahí nos va a marcar. Y entonces Juan dice acá, en el texto que tenemos acá, que todo es aquel que comete pecado, infringe también la ley. O sea, que cuando nosotros pecamos, estamos infringiendo la ley, estamos violando la ley. Es como cuando alguien maneja y entonces se pasa un semáforo en rojo. Ha infringido la ley, ha violado la ley. Y entonces como consecuencia, ¿qué le pasa? Bueno, varias cosas pueden suceder. Si está un policía ahí cerca, posiblemente, digo posiblemente, le ponga una infracción, posiblemente, porque no siempre hacen eso, ¿verdad? O, ¿qué tal si le pasa en rojo y en eso viene otro carro al otro lado que esté en verde? Se dan tanto accidente que suceda, por infringir la ley.
Y entonces dice Juan que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Por lo tanto, todo aquel que comete pecado se mete en problemas. Esa es la idea. Todo lo que cometemos pecado nos metemos en problemas. Porque el pecado jamás nos va a llevar a algo bueno. El pecado siempre nos va a llevar a causarnos dolor, a causarnos desgracia. Ahora alguien puede decir, bueno, esta es consecuencia de lo que está pasando porque vos te lo buscaste. Sí, es cierto. Pero el problema con el pecado es de que no solamente afecta al que cometió el pecado, sino que tiene otras implicaciones. El pecado no solamente afecta al que cometió ese pecado, sino que tiene otras implicaciones, como por ejemplo, aquel que peca deshonra a Dios. Aquel que peca deshonra a Dios. Porque Dios, siendo un Dios santo, siendo un Dios puro y que mora en nosotros a través de su Espíritu, y si nosotros pecamos, mire qué dolor, qué quebranto, qué vergüenza, qué mal momento le hacemos pasar a Dios cuando pecamos. Es como que me imagino, es como que un día nosotros digan, mira, te voy a llevar a dar un paseo. Vaya, pues vamos, pues. Y de repente va a meter a un basurero, por aquellos basureros que apesta, ¿viste? A ver unos camiones de la basura que pagan ahí y que echan un líquido ahí, que va cayendo y deja una estocada tremenda ahí. Yo pienso que Dios, el Espíritu Santo, se siente así cuando nosotros pecamos. Es como que nosotros lo estuviéramos exponiendo a un basurero. Porque Dios es santo y tener que ver, oír, qué sé yo, esas cosas pecaminosas que hacemos. El pecado deshonra a Dios. Pero el pecado no solamente nos afecta y deshonra a Dios, sino que también el pecado afecta a los que están alrededor nuestro. También afecta a los que están alrededor nuestro. Afecta a aquella persona o situación con la cual cometimos el pecado y tiene cola. El pecado siempre tiene cola. Entonces, por eso Juan nos está acá advirtiendo, dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Infringir la ley implica que hay una consecuencia negativa. Se pasó el semáforo, si aquí se cumpliera la ley, fuera una esquela, ¿verdad? Yo pienso a veces cuánto pisto haría aquí. Yo digo que si yo fuera gobernante yo hiciera pisto. Porque solo quisiera poner a los policías ahí en los semáforos. Miren cuántos billetes haría, porque un montón de gente que se pasa los semáforos en rojo. Un montón de billetes, pero ¿cuál es el problema? Que a veces los mismos policías se los pasan en rojo. No nos están oyendo, creo que no hay ningún policía que nos esté viendo. Pero hasta ellos se los pasan en rojo. Entonces, toda infracción de la ley tiene una consecuencia negativa y es lo que nos quiere enseñar acá el apóstol Juan. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con el pecado, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley y la infracción de la ley tiene consecuencias negativas. Tiene consecuencias negativas. Veamos la segunda frase, la del verso 6. Todo aquel que permanece en él, dice, no peca. O sea, está diciendo de que el que permanece en él, ¿quién es él? El Señor Jesucristo. Entonces dije, todo el que permanece en él, o sea, toda aquella persona que tiene a Cristo, no peca. Amén. Qué suave ese amén. 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 Imagínense que son pentecostales y que dicen, amén, aleluya. Es para que despierten, hermano, que unos están durmiendo. Todo aquel que permanece en él no peca. O sea, que aquel que tiene a Cristo dice, no peca. Ahora, ¿no siente que hay un problema aquí? ¿Cuál, hermana Norma? Veo que usted sí, haciendo. ¿Cuál será el problema? Dice hermana Norma que siempre pecamos, pero Juan dice que no peca. Entonces, ¿a quién le hacemos caso, hermana Norma o a Juan? Muy bien. Pero aquí dice que no peca. O sea, aquí está diciendo que no peca. ¿Y usted dónde encontró eso? Eso que me acaba de decir.
¿Dónde pues? Dígame la cita. No, pero ¿dónde pues? Yo creo que se lo ha inventado usted. ¿Ah? ¿Dónde está eso? ¿Ah? Primera de Juan 1:8. 1:8. Puede ser que esté en 2:1, pero también está en 1:8. Veamos. Veamos ahí. Si decimos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. No, el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Juan dice acá que nosotros podemos pecar y tenemos un abogado. Pero aquí, en 3:4 o 3:6, dice que el que permanece en Cristo no peca. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en Juan. El problema está en Juan, porque por una parte, allá nos ha dicho, unos versículos antes, nos ha dicho de que, y aquel que dice que no peca, hace a Dios mentiroso, dice. O sea que da por seguro de que el creyente peca, pero aquí dice que no peca. Ajá. O sea, él guarda para no pecar, porque si no guarda los dichos puede pecar. Pero el punto está que Juan acá dice no peca, y lo dice así: aquel que permanece en él no peca. Está diciendo, o sea, Juan está hablando de la posibilidad de no pecar. Pero allá versos antes ha dicho que sí se puede pecar. Es más, que aquel que dice que no peca es mentiroso, o hace a Dios mentiroso, dice. ¿Se habrá equivocado Juan? Dice Alvin que lo que está diciendo es que lleva una vida de pecado. O sea que sí puede pecar. Ajá. O sea que si dice para que no pequéis, o sea que existe la posibilidad de pecar. Y si alguno peca, abogado tenemos. Pero acá Juan dice así: el que permanece en él no peca. Es más, dice el que practica el pecado, que vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poco, dice es del diablo. ¿Y qué? ¿Y pecar? ¿Y si yo peco, no? ¿Dónde está? Pues yo cometo hoy un pecado. Una cosa es pecar poquito y otra cosa es pecar bastante. Ah. O sea que, según hermana Estela, hay pecados premeditados y pecados involuntarios. Interesante. ¿Y aquí se está refiriendo a qué? A los... Mire, la verdad, yo voy a tratar de que pensemos un poco, pero no crean que solo ahorita nos está causando problemas. Este ha sido un texto que a través de todos los años ha traído mucha discusión. Ha traído mucha discusión porque allá, dice Juan, dice, está la posibilidad de que pequemos, pero si pecamos, dice, todavía da la solución. Abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Pero aquí tajantemente dice Juan, el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Mire, todavía va más tremendo. Ni le ha conocido, dice. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ah? Yo estoy afligido. Como le digo, es un pasaje que ha dado mucho que hablar y mucho que reflexionar a través de los tiempos, porque hay una dificultad. Como ya vimos, en otros pasajes se admite la posibilidad de pecar. Ya mencionamos al versículo 1:8, en el verso 10, de 1:10, en el 2:1, en el 5:16, allá aparece la posibilidad de que el creyente peca. Por otra parte, yo creo que todos que somos creyentes en Cristo Jesús, ¿cuántos creyentes en Cristo Jesús hay acá? Amén. Amén. Entonces yo creo que todos, incluyéndome yo y todos, hemos experimentado la realidad del pecado después de conocer a Cristo. ¿Verdad?
Y si alguien dice que no, hace a Dios mentiroso. Ajá, muy bien, hermano Juan. No, es que ese es el punto, o sea, es que ese es el punto. El punto es de que la misma carta nos dice que existe la posibilidad de pecar y aún nos das la solución para el pecado. Pero en la misma carta, el mismo autor, inspirado por el mismo Espíritu Santo, nos dice que el que permanece en él no peca y que el que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Es que ese es el problema, de que el mismo Juan, en dos eventos muy cercanos, él pareciera que se contradice en su análisis. Digo, pareciera, porque ya vamos a ver de que hay que buscarle una solución. Porque si es el mismo Espíritu Santo el que ha inspirado a Juan desde el inicio de la carta hasta el final, entonces no puede haber ahí una confusión o una contradicción. Tenemos que encontrarle la solución a esto, ¿verdad? Porque si no dejamos a Dios mal parado, hermano. ¿Sí? Quiere decir que los que pecamos, y ya dijimos que todos hemos pecado, no permanecemos en Él. A la luz del análisis de hermano Carlos. Ajá. Ajá. Quiere decir que los que pecamos. No, está bien, sí. Excelente. Y el análisis del hermano Carlos está muy bueno. Y al final vamos a llegar a eso. Al final vamos a llegar a eso, pero él ya se adelantó. Entonces quiere decir que si nosotros pecamos es porque no permanecemos en Él. Quiere decir que todos nosotros, todos, ¿quiénes pecaron hoy? Yo creo que entonces no hemos permanecido en Él. Y ahí vamos a llegar. Vi por ahí, ¿quién levantó? A usted levantó la mano. Porque fíjese que también la palabra de Dios enseña de que el salmista David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David le falló al Señor un montón de veces. Y era conforme al corazón de Dios. Ajá, muy bien. Quiere decir que David, en lugar de estar en la presencia de Dios, estaba en el balcón. Por ahí va a ir la solución. Por ahí va a ir la solución. Muy bien. Eso dice la Biblia. Pero Juan acá dice que el que peca no ha conocido a Dios. ¿A Juan tiene dudas? ¿Alguno de aquí, de los que estamos acá, duda de su relación con Cristo? ¿No dudan? ¿Por qué pecan, pues? Los ha metido en dificultad acá, Juanpa. Alvin, aquí tiene la solución, Alvin. No, yo creería que recordemos que Juan está escribiendo para contrarrestar a los gnósticos. Los gnósticos no cuidaban de su cuerpo y andaban ahí, permanecían en esto de pecar. Pero el que conoce a Dios va a cuidar también su cuerpo, pues no solo el alma, por ahí va la cosa. Bueno, interesante. Como les digo, esto a través de los años se han dado soluciones a esta situación variadas. Y yo quiero compartirles algunas. Por ejemplo, primero tenemos que descartar de que Juan tiene en mente de que hay algunos creyentes que no pecan y que hay otros creyentes que sí pecan. O sea, Juan no está pensando en eso. Como que hubiera un grupo de creyentes especiales, súper espirituales, que estos no pecan y hay otros que sí, que no son tan espirituales y pecan. Juan no está en esa sintonía, primera cosa, o sea, no está haciendo él una diferenciación de creyentes, o sea, eso no es lo que está pensando Juan. En segundo lugar, tampoco Juan está pensando, como mencionaba acá nuestra hermana Estela, de que Juan está pensando de que hay diferentes tipos de pecado.
y que, por ejemplo, y bien lo decía ella, de que hay pecados premeditados y pecados que son no premeditados. ¿Ah? O sea, alguien puede decir, no, mire, es que aquí Juan se está refiriendo, es que no peca en el sentido de pecar premeditadamente, en el sentido de que la persona diga, hoy en la mañana, ay, hoy voy a ir a pecar. Y me quedé, pues, y en la noche, pues casi no dormí pensando cómo voy a pecar. Un pecado premeditado. No. Por otra parte, alguien puede decir, mire, es que yo iba caminando y no había pensado en pecar, pero de repente vi ahí algo que no tenía que ver. Entonces no hay problema con este pecado, porque fue involuntario. Pero el otro que sí lo pensó mucho, ese sí. No, tampoco está pensando Juan en eso, hermano Juan. Aquí otro Juan nos va a ayudar. No, no, y vamos a llegar a esa parte del pecado ahí de muerte. Pero ahí lo que está diciendo el hermano Juan, y es lo que dice ahí Juan, el tocayo de él, que está diciendo es de que si alguien comete un pecado hay que orar por esta. Esa es la solución. Pero lo que estamos viendo acá es que en una parte Juan dice que podemos pecar, o no es que no estemos que pequemos, sino que existe la posibilidad muy real de que pequemos, pero acá nos está diciendo que el que ha conocido a Dios no peca. Eso es lo que estamos tratando de ver. Entonces las soluciones que se han dado, como les digo, son, uno, dice, no, es que Juan estaba diciendo que no pecan cierto grupo de creyentes súper espirituales, a eso se refiere. Pero no creo, porque en la Biblia no habla de que hay dos grupos de creyentes y unos que sí son así impecables y otros. La Biblia no habla de eso. La Biblia no menciona eso. Dice que todos somos pecadores. Tampoco está hablando de que, aquí está hablando de que no peca en el sentido de pecado premeditado. O sea, es una persona que no peca, que no se puso a pensar, a deliberar, a planificar el pecado. Ese sí, ese está mal. Pero aquel que le dio una patada porque por casualidad la esposa, porque le quería acariciar y le fue muy grande la pata, y ¡pah! Le hizo un moretón. No, ese no fue que estaba pensando en eso. Entonces, ese no es pecado. No, tampoco es eso. No estoy hablando de pecados premeditados y pecados no premeditados. Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, en una ocasión, Pablo lo reconviene. ¿Se acuerdan ahí? Que dice que Pedro, que había aceptado que la gracia de Dios era para toda la gente en el mundo, y él estaba consciente, el mismo Dios le había mostrado en aquella visión que tuvo, donde le dijo, Pedro, mata y come, que le dijo, o sea que le estaba indicando que para Dios no hay acepción de persona, que para Él todos pueden ser sujetos de su gracia. Pero en una ocasión, dice Pablo, que cuando llegaron los judaizantes, y él compartía con los gentiles, los creyentes gentiles, pero cuando llegaron los judaizantes, se apartó de los creyentes gentiles y se fue solo con los judaizantes, haciendo acepción de personas. Y dice Pablo, y yo le reconvine, dice, así dice, en la cara le dije que eso no estaba bien hecho. Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, vemos de que no es que haya unos pecados que sí son condenados y otros que no son condenados. Ahora, hay otra tercera forma de salvar esta cuestión, y es la que más conocemos y que aquí se ha mencionado. Y entonces los que tocan esta solución tienen en cuenta el tiempo de los verbos en que aparece acá la escritura. Por ejemplo, ¿estamos en qué versículo? En el 6, ¿verdad? Todo aquel que permanece en él no peca. El tiempo en que aparece acá, ese pecar, se le llama un presente continuo. O sea que si la traducción fuera un poco más apegada, diría, todo aquel que permanece en él
no peca de manera continua, que creo que era la teoría de Alvin. O sea, lo que está diciendo ahí es que, de que la persona, dice, lo que está hablando acá, no es de aquellas personas que pecan de vez en cuando, sino que está hablando de una persona que permanece en el pecado, que tiene un pecado que lo mantiene, lo vive y lo contravive todo el tiempo. Entonces, a eso se está refiriendo, por la cuestión del tiempo. Porque acá, aunque nuestra traducción no lo refleja, pero la traducción tendría que ser un poco más literal, sería: todo aquel que permanece en él no vive para pecar, o no peca de manera constante. Algo así tendría que ser un poco más literal la traducción. Sí, hermano Walter. Sí. Cuando se guardan los mandamientos. Y eso es verdad. Cuando se guardan los mandamientos, no se peca. Ahora, la pregunta es: ¿quién guarda todos los mandamientos? Ahí que está el problema. O sea, la Escritura está bien clara. Dice: el que guarda los mandamientos, no peca. Pero ¿quién guarda la totalidad de los mandamientos? No hay nadie que guarde la totalidad. Entonces, ahí viene la cuestión. Entonces dicen las personas que se van por este lado, dicen de que lo que está hablando acá es que la persona, esto que se refiere a aquellos que viven continuamente en el ejercicio de uno o varios pecados, que a ellos se refiere. Y ponen como prueba de ello, que en el capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y aquí, el verbo acá está en un tiempo que se le llama aoristo. ¿Qué significa ese volado? ¿Y eso cómo se come? Es un tiempo que existe en el idioma, que se escribió en el Nuevo Testamento, que habla de una acción puntual. O sea, algo que se da y no se repite. Entonces lo que dice acá dice: estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, que pecó, pero ya no se mantiene en ese pecado, entonces abogado tenemos. Entonces la solución que da los que siguen esta línea es, bueno, que allá en el versículo 6 está hablando de aquellos que viven para pecar. Y en el capítulo 2, verso 1, se refiere de que aquellos que sí pecaron, pero ya no lo siguen haciendo, entonces dice: esos tienen abogados. O sea, esa es la solución que se le da acá. El problema, mis hermanos, con esta solución también tiene su problemita, es que más adelante, en el capítulo 5, verso 16, mire, y vamos ahí, capítulo 5, verso 16, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Ahora, aquí donde dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado, está en tiempo presente continuo. O sea que aquí también tendría que decir: si alguno viera a su hermano constantemente pecando, entonces dice: si alguno ve que no sea de muerte, pedirá y Dios le perdonará. O sea que la cuestión de agarrar el camino del tiempo, en el tiempo gramatical, no siempre se cumple. Y entonces ese es el problema con este. Ahora, entonces, hay una cuarta posibilidad, y es que lo que Juan está hablando acá, lo que él presenta es un ideal para todo creyente. O sea, el ideal para todo creyente es lo mismo que decía en el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Ese se llama, mira, sean santos porque yo soy santo. La realidad nos dice que no siempre, o sea, nunca se da eso, pues. Pero el llamado, el anhelo, el deseo de Dios es que seamos santos. Igual acá, el deseo de Dios es que no pequemos. Y es lo que Dios quiere para todos nosotros, que no pequemos. Ahora, Dios es consciente de que nos descuidamos, fruto de todas las cosas adversas que están alrededor, vamos a caer y entonces tenemos abogado. Pero Dios desea de que todos los que somos sus hijos no pequemos. Yo creo que por ahí va la cuestión.
O sea, que lo que en realidad Dios desea acá, cuando Él dice acá, todo aquel que permanece en Él no peca, lo que está diciendo, mire, lo que Dios desea es que no pequemos. Ese es su deseo. Y ya vamos a ver la otra parte que no entramos ahí, de permanecer en Él. Entonces Dios lo que nos está llamando acá es de que su ideal, el deseo de Dios para todos nosotros, los que estamos acá en esta noche, los que nos están viendo, todo, el deseo de Dios es que no pequemos. Ese es su deseo, que no pequemos. Y esa debe ser la meta que nosotros debemos de seguir. Ahora, veamos en el verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Y aquí sí, mírenlo, esta palabra hace bastante la diferencia. Practica. La idea es de estar en esa constancia. O sea, aquel que vive en el pecado, esta persona está influenciada, dice, por el diablo. Está bajo el dominio del diablo. ¿Podrá un creyente estar influenciado por el diablo? Sí. Sí. Un creyente puede estar influenciado por el diablo. No poseído, pero sí influenciado. Cuando alguien se pone a ver pornografía, ¿estará influenciado por los angelitos o por el diablo? Por el diablo. Cuando acá ustedes ponen a bailar reggaetón o perreo, o sea, estamos influenciados por el diablo. Están influenciados por el diablo. Entonces dice acá, dice Juan, mire, todo aquel ¿dónde estamos? En el 8, el que practica el pecado es del diablo. O sea, cuando nosotros estamos en una práctica constante de pecado, estamos siendo conducidos, guiados, influenciados por el diablo. Por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Juan nos manda hasta allá Génesis, ¿va? ¿Quién fue el que llegó ahí a susurrarle a la niña Eva? Y le dijo, Evita, le dijo, ¿ya viste ese fruto? No, qué buena esa manzana. No sé si era rojo o verde, a ver qué era. Bueno, es que no dice manzana, va. No dice, va. ¿Y por qué le han puesto manzana? Es la tradición, va. Porque la que deja un fruto, va. Puede haber sido un mango, un aguacate. El fruto que a usted le gusta, ese pudo haber sido. Una guanábana, o una sandía, o un melón. Pero el punto es que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, hermanos, ¿cómo solucionar este problema del pecado? ¿Cómo solucionarlo? Mire el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Mire el verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, ya dijimos que el texto está hablando del ideal, que no pequemos, pero ese ideal se puede cumplir si permanecemos en Él. El punto está, perdón hermano Juan, porque ya vamos ahí. El punto está en que no siempre permanecemos en Él. Claro, usted dirá, no, mire, es que la verdad que yo tengo que hacer un montón de cosas, salir no puedo estar solo de rodillas. Sí, es cierto. Pero a veces, pues que hasta de rodillas podamos estar y ser atrapados por el diablo. Aquí viene ese texto tan trascendental para nuestra vida, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Cuál es el problema? De que no permanecemos en Él porque nos hemos conformado a este siglo. Porque las cosas de este mundo nos gustan. Las cosas de este mundo nos atraen. Las cosas de este mundo nos esclavizan. Y entonces no permanecemos en Él. Preferimos ver otras cosas y no leer la palabra. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá a las 9 de la noche estamos en la cadena de oración? Me atrevería a decir que muchos quizás no. Ahora, ¿por qué? Algunos podrán tener una respuesta válida. Porque a esa hora ya estoy dormido. Está bien, está dormido.
pero ¿por qué no lo hace más temprano? Y empieza. La verdad es que no permanecemos en Él, que las cosas de este mundo nos atraen más, y entonces eso nos hace caer en pecado, y entonces por eso es de que tenemos que buscarle a Él. Él apareció para destruir las obras del pecado, para destruir las obras del diablo. Mira el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que se puede vencer al diablo si permanecemos en Cristo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El problema es que a veces le decimos al que está en nosotros: quédese aquí, que yo ahorita me voy de parranda. Quédese aquí, porque ahorita le voy a dar rienda suelta a mis deseos mundanos. Y el pobre señor ahí va llorando, viendo el montón de cosas que hacemos, oyendo las palabras obscenas que decimos, porque nosotros decidimos no permanecer en Él. Terminemos. Dice Juan: somos hijos de Dios, dice. Qué amor nos ha dado el Padre, ¿va? Y tenemos una esperanza, que cuando Él aparezca seremos como Cristo. Pero mientras tanto, purifiquémonos. Mientras tanto, permanezcamos en Cristo para no ser presa del diablo, del mundo, de nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado. Permanezcamos en Cristo. Pensemos en el Señor, alabemos a Dios, cantémosle al Señor. Vayamos pensando en Él, dándole gracias donde vamos, en la calle, ahí en la camioneta, en el carro, dándole gracias, alabándole. Gracias, Señor, por este día, gracias por las bendiciones, te bendigo porque eres grande. Mire, si esa fuera nuestra actitud, no le damos chance al diablo. El problema es que muchas veces dejamos de pensar en Cristo y empezamos a pensar en las cosas de este mundo. Pero dice Juan: mire, no, tenemos una esperanza maravillosa. Así es que si tenemos esa esperanza, purifiquémonos, busquemos más a Dios y nos va a dar la victoria sobre el pecado. Que Dios nos ayude. Dios bendiga su palabra en esta noche. Vamos a recoger las ofrendas. Las hermanas nos ayudan. Oramos, mis hermanos. Padre, te agradecemos tanto el que tu palabra nos indique lo que debemos hacer con esta naturaleza pecaminosa y con aquellos pecados que voluntariamente y conscientemente cometemos delante de ti. Entendemos, Señor, que tu Espíritu está en nosotros y debemos hacer crecer esta naturaleza espiritual en nosotros para evitar toda condición de pecado. Señor, ayúdanos, Señor, porque muchas veces nos abocamos a aquellas cosas que nos hacen tropezar, te desagradan y no son de tu voluntad. Danos ese carácter que tenía Jesús, danos esa firmeza, danos esa templanza, danos ese dominio propio. Tu Espíritu está en nosotros y el fruto del Espíritu es templanza, dominio propio, para hacerte agradables a ti y no fallarte. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor, y no de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Y hoy que vamos a ofrecer, pues ayúdanos a ofrecer, Señor, de acuerdo a esa vivencia espiritual y no de acuerdo a la calamidad de una naturaleza pecaminosa caída que piensa solamente en sí mismo y no piensa en ti. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ofrenda. Ofrenda a Dios porque Él es bueno. Ofrenda a Dios porque Él es bueno. Ofrenda a Dios porque Él es bueno. Ofrenda a su santo nombre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ofrenda a su santo nombre. Demos al Señor lo que es suyo. Demos al Señor lo que es suyo.
demos al Señor lo que es suyo, ofrenda a su santo nombre. Hermano pastor. Bueno, mis hermanos, una buena noticia. El próximo miércoles no vamos a estar solo nosotros acá, sino que van a haber hermanos de muchas iglesias de la Misión Centroamericana en este culto. Así que les invitamos. La otra semana es la convención nacional de la Misión Centroamericana y va a comenzar el día miércoles, pero hay servicio, o sea que vengamos, porque va a haber servicio en la noche. Y como les digo, no vamos a estar solos, sino que va a haber hermanos de otros lugares, ¿verdad? Qué bonito poder ver que hay otros hermanos en la fe de otras iglesias, poder saludarlos y convivir con ellos. Así que les invitamos, porque es un culto diferente que vamos a tener, siempre de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Sí, culto de adoración no, porque aquí, usted ya sabe, cuando está la convención, esto está lleno y entonces no hay ese ambiente de recogimiento. Más que a la hora de las 5 están comiendo los hermanos, o sea, no hay espacio. Pero para el culto sí, porque ahí ya está todo reunido. Así que les invitamos, será el miércoles, jueves también habrá culto, así que les invitamos también jueves. Mire, va a haber doble porción esta próxima semana. Y oremos por la convención, que los negocios que se van a tratar, las proyecciones, se está trabajando el plan quinquenal de la misión que se va a presentar. Así es de que se pueda ser bien recibido, puedan haber buenos aportes para fortalecer la obra nacional, ¿verdad? Así es de que estamos invitados miércoles y jueves de la próxima semana. Si usted quiere venir durante el día, puede venir, no hay problema, puede estar acá. Solo que se hablan de negocio y un montón de cosas que a veces da sueño, ¿verdad? Pero puede venir, no hay problema. Nadie es aquí rechazado, todos podemos estar presentes. Muy bien, entonces vamos a orar para despedirnos. Pongámonos de pie, hermanos, y oramos. Padre bueno, agradecemos tanto el estar reunidos y haber sido convocados para exaltar tu nombre, juntos como familia, como hermanos en la fe. Hoy nos despedimos, Señor, para ir a nuestras casas. Llévanos con bien y paz. Despeja el camino, oh Dios, y que tus ángeles nos acompañen y nos lleven al lugar de descanso. Que podamos tener una buena noche de reposo y nuevamente volver a las actividades del día del mañana con sumo gozo, con suma alegría, para dar testimonio de que tú vives y reinas en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.